Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días o buenas tardes, según nos escuches. Estamos aquí para hablar hoy con un gran profesional, con Leopoldo Collado, que ahora os presentaré. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de lo que esperamos y entendemos que a ti, como empresario, como empresaria, te va a apetecer saber, te va a apetecer escuchar y te va a servir para implementar en tu empresa cosas que te van a permitir tener mejores resultados. Así es que, sin más, vamos allá. A mí ya me conoces, y si no me conoces me presento brevemente. Soy Begoña Pavón, mentor coach empresarial, apasionada al liderazgo en todas sus facetas, y la verdad es que mi único objetivo con estas conversaciones que vamos a mantener periódicamente con profesionales de la talla de Leopoldo es aportarte valor para que tú tengas mejores resultados. Así es que, ¿quién tenemos aquí hoy? Pues a Leopoldo Collado. Él es el responsable y el máximo líder de Easy Consultores, una empresa de la que él os contará ahora muchísimas más cosas, pero sobre todo es un experto en ayudar a las empresas a que todo esté ordenado. Y ahora entenderéis lo que significa ordenado y de acuerdo. Así es que yo creo que lo mejor que puedo haceros es presentaros a Leopoldo y que él mismo os diga, bueno, pues quién es y qué es lo que hace por las empresas. Leopoldo, bienvenido. ¿Qué tal, Begoña? Encantado de estar por aquí. Y nada, bueno, con las presentaciones me gusta ser muy breve porque cualquiera, bueno, ya con las redes sociales cualquiera nos puede encontrar y ver nuestros perfiles y lo que hacemos. Entonces, básicamente, como tú bien has dicho, bueno, pues lo que nos dedicamos desde hace ya bastante tiempo es pues a ayudar a nuestros clientes pues a que sus empresas funcionen. En cosas que normalmente pues no prestan atención porque, bueno, pues el tema de procesos, el tema de cosas que no se prestan atención pero que tienen una gran importancia luego en la cuenta de resultados. Tema de procesos, tema de recursos, y bueno, y no me quiero extender más y porque ya el que quiera que nos busque en nuestras redes y ya sabrá con mucho más detalle lo que hacemos y nada más. Así que vamos a... Pues mira, yo quiero empezar con una pregunta, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos entre los dos diseñarle a las empresas una hoja de ruta para que tuvieran más éxito, ¿por dónde empezarías? ¿Tú qué dirías que tendría que tener esa ruta? ¿Qué elementos tendría que tener esa ruta bajo tu punto de vista? Lo primero sería una cosa que yo creo que es más tu expertise que el mío, que es el tema de la mentalidad. O sea, lo primero que tienes que entrar es yo no sé si el término es evangelizar. Tienes que intentar que la gente entienda, que comprenda, que vea el beneficio de, de tener un proceso, de ser un poco ordenado, de tener una actitud positiva frente a las cosas, de dar importancia a las cosas que verdaderamente la tienen y ser receptivo, sobre todo, a los cambios, que, bueno, pues a que somos muy de decir, ¿para qué voy a cambiar si llevo haciendo 20 años lo mismo y me funciona? Bueno, pues porque estás aquí y donde tendrías que estar es aquí. Es así de sencillo y eso es lo que tienes que entender y si te dejas, pues al final es lo que conseguirás y si no, pues al final pues te quedarás donde estás y si no es en una crisis, pues será la siguiente, pues el mercado te barrerá, desaparecerás. Es un poco eso. A partir de ahí, cuando ya las empresas son receptivas, pero no tanto por lo que yo me he encontrado, no tanto los dueños, los CEOs, sino la gente de a pie, que son un poco más, son los que son más reacios a lo nuevo. A lo nuevo, porque al final lo nuevo es como, dice, bueno, viene el demonio y tal, y este que me va a decir que tiene menos años que yo, no sé, somos un poco reticentes a escuchar. Hombre, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, como en toda la vida hay un poco de todo, ¿no? Pero es cierto bueno, igual que nos pasaría un poco a nosotros, ¿no? Cuando tú ya has durante mucho tiempo, sobre todo si son empresas que ya tienen, bueno, oye, a gala llevar varios años en el mercado y haber superado muchos escollos y muchos obstáculos para seguir aquí, pues hombre, un poco la tentación siempre es lo de, vamos a ver, yo ya hasta aquí he llegado, por lo tanto sé lo que estoy haciendo. Pero como bien decías tú, o sea, yo siempre le digo a mis clientes que está muy bien haber llegado hasta aquí y incluso posiblemente lo hacen muy bien, pero es que ahora mismo en el mercado y tal como está cambiando
también el perfil de los que somos consumidores de otros servicios, de otras empresas, nos hemos vuelto tremendamente exigentes y tremendamente informados, y entonces ya para que tú seas diferente y para que la gente te perciba como diferente, no vale tu desarrollo, o sea, perdóname, tu desarrollo, no vale que tengas un resultado, un rendimiento muy bueno, estás teniendo un rendimiento excelente. Y este salto de hacerlo muy bien, hacerlo de forma excelente, es lo que quizás a todos nos cuesta, porque implica, pues, como bien dices tú, algún cambio de mentalidad, cambio de forma de hacer las cosas, y eso es lo que a veces resulta en que nos resistamos y en que, pues bueno, de entrada es como de, venga, si yo ya lo estoy haciendo bien, ya déjame que ya si eso lo seguimos haciendo bien. Y es cierto, de momento te va a servir. La cuestión es que tal como está modificándose todo el entorno y a la velocidad en la que se modifica, necesitamos todos, yo la primera, modificar determinadas formas de entender las cosas para poder estar a la vanguardia y poder hacer esas cosas que luego nuestro cliente va a percibir como, estos son diferentes, estos son los que yo quiero tener conmigo, ¿no? Y al final una empresa busca eso, que su cliente piense de esa empresa exactamente eso, quiero estar con estos, y eso es lo que te permitirá mantenerte, venga lo que venga en los próximos años realmente, ¿no? No, pero somos muy de, ¿cómo decirlo? O sea, por mucho que diga la gente, por mucho que se diga, lo que mueve el mundo no es el dinero, lo que mueve el mundo es la envidia. Al final, es tan triste como que tú tienes envidia de tu competidor porque le va mejor que a ti, pero no eres capaz de sentarte y analizar por qué a él le va mejor que a ti. Es más, o sea, yo estoy cansado de intentar que la gente, decirle a los clientes, lo que tienes que hacer es escuchar. Si tienes el mercado está ahí, tienes clientes, ya sabes, escúchalos. Ellos te van a decir por dónde va a ir el mercado. Ellos te van a decir lo que tienes que hacer para mejorar. Sí, o sea, lo tienes en tu casa. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Básico. A partir de ahí, todo lo que te digan, sea un poco receptivo. Habrá cosas que te sirvan, habrá cosas que no. Pero si eres receptivo, pues al final todo el mundo tenemos que evolucionar. Al final, pero puede ser incluso de golpe. O sea, cuando nos ha venido la pandemia encima, había muchas empresas que no tenían implementado el tema del teletrabajo, pues lo han tenido que hacer de la noche a la mañana. Por ejemplo, en mi caso, nosotros ya lo teníamos implantado desde hace tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay picos de trabajo y entonces, bueno, pues te tienes que dar la posibilidad a la gente de que trabaje, pues que pueda trabajar desde casa o pueda en algún momento determinado, pues, no sé, para que la cosa sea dinámica, no ser rígido, no tienen por qué estar. Yo no entiendo que la gente tenga que estar 8 horas sentado calentando una silla. Oye, si lo puedes hacer desde tu casa tranquilamente, pues nada, pero mucha gente no lo tenía implementado. Y entonces dices, bueno, pues tengo que... Pero si ya vas por fuerza a hacer los cambios, a partir de ahí, probablemente lo hagas mal, lo hagas a destiempo y te cueste mucho más tiempo y más esfuerzo. Bueno, sí, evidentemente cuando tú el cambio lo estás gestionando en modo reactivo, en lugar de haberlo gestionado en modo proactivo, lo vives de otra manera, eso está clarísimo. Aunque yo también, después de ver un poco cómo ha evolucionado todo esto en estos 2 años anteriores y cómo sigue evolucionando ahora, porque lógicamente las consecuencias se mantienen en el tiempo de un montón de cambios, incluso de mentalidad, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que también lo que a veces nos falta decimos que no tenemos tiempo, es que muchas veces reaccionamos mal o nos resistimos a cosas porque en el fondo pensamos que no tenemos los conocimientos o las habilidades o las competencias para abordar eso de una forma exitosa o con seguridad, y eso, lejos de, en algunos casos, de decirnos, bueno, pues voy a aprenderlas, nos lleva a una posición un tanto defensiva o un tanto reactiva, ¿no? Y a veces cuando nos faltan esos conocimientos o sentimos que no estamos preparados y no te sientes seguro o segura haciendo algo, en algunos casos la reacción es un poco de defensa, de voy a hacer lo que siempre he hecho porque ahí me siento ni siquiera cómodo, me siento que controlo, porque no es que estén cómodos, es que sienten que controlan. Bueno, estás en lo que llaman los que se dedican a esa mentalidad llaman tu zona de confort. Bueno, vale, que no tiene que ser ni mejor ni peor, sino simplemente es donde tú estás cómodo y no... Ya, pero fíjate que la zona de confort, que mucha gente, por lo menos bajo mi punto de vista, utiliza con muy poco criterio, la zona de confort suele ser todo menos confortable, ¿vale? Es decir, que en el fondo no te gusta lo que tienes,
Pero como no sabes cómo salir o como no tienes, a lo mejor has encontrado la manera o no, o te da miedo o no sabes una serie de cosas, cada uno su mente funciona como funciona, ¿qué haces? Te mantienes ahí porque a pesar de que no te guste, es lo que sabes hacer o lo que crees que sabes hacer. Y eso te da un falso sentimiento de seguridad que hace que a pesar de que los resultados no sean los que te gustarían, porque si tú pensarás idealmente no querrías estar ahí, te mantienes ahí porque tienes la seguridad de que eso lo gestionas y de que eso, entre comillas, lo controlas. Y eso te permite mantenerte ahí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que mantenernos ahí durante mucho tiempo al final genera una sensación interna de frustración importante, que es lo que te lleva al final a tomar decisiones poco razonables. Y eso al final es una pescadilla que se muerde la cola y no acabas nunca de abrirte pues, a esa zona de aprendizaje, de dar el siguiente paso, simplemente de ver qué hay un poquito más allá. Y si no digo que uno, ala, venga, tienes que salir, no, simplemente da un paso más a ver qué pasa, ¿no? O sea, explora otra pequeña cosa a ver qué pasa, porque a veces cuando exploras un pequeño paso dices, anda, si no era para tanto, si esto tampoco era tan terrible, ¿no? Sí, Y yo porque creo, no somos, o sea, simplemente ser un poco curioso, y, bueno, intentar ser un poco mejor, pero ser un poco mejor en todos los sentidos. Está muy bien que te digan, no, es que tenemos que ser mejores personas. Bueno, tienes que ser mejor persona, tienes que ser mejor empresario, tienes que, no sé, intentar, bueno, además es que está todo inventado, la mejora continua. Pero es que hablar de la mejora continua y al final lo único, o sea, que es que te remontas a Darwin. O sea, al final evolucionas o te quedas o desapareces. Y a partir de ahí, bueno, pues, no sé, es que somos muy pues eso, lo que te comentaba antes, somos muy de decir, no, es que si a alguien le va bien es porque ha hecho algo turbio o ha hecho porque no es posible, en vez de coger y decir, bueno, voy a investigar, voy a ver por qué, qué está haciendo distinto y a partir de ahí, pues intento, no tienes que inventar nada, copia tu competencia, intenta sacar lo bueno, intenta adaptarlo y lo que yo le digo siempre a mis clientes, 2 o 3 cosas que hagas, 2 o 3 pequeñas cosas y irás viendo unos cambios importantes, pero tienes que empezar por el que te tiene que entrar en la cabeza que tienes que ser receptivo a los cambios. A partir de ahí, pues luego todo lo que venga detrás, lo único que puedo hacer es que mejores. Pero, bueno. sí, sí, a ver, sí, sí, lo que ocurre es que yo que soy una obsesa del lenguaje y lo reconozco que al final tengo cierta deformación a las cosas desde el punto de vista ontológico, o sea, del lenguaje. A veces también, no sé, yo creo que cuando alguien nos habla en términos, o a mí misma, o sea, alguien me dice, luego, lo que tienes que hacer es, a mí cada vez que alguien me empieza una frase con eso, digo, perdón, ¿que tengo que hacer qué? ¿Que me estás diciendo que tengo la obligación de? O sea, cuidado porque yo creo que al final las cosas y nos pasa a muchos, ¿eh? Yo la primera con otras cosas, a lo mejor no con esto, pero con otras me pasa, por eso lo digo. O sea, yo soy un ser humano como todo el mundo y me pasan las mismas cosas, ¿no? Y al final es un poco esa sensación de que no nos paramos a pensar a veces ¿para qué? O sea, yo les digo a mis clientes muchas veces, porque claro, lo mío es más efectivamente trabajar la mentalidad e implementar cambios que ahora tienen que ver más con las personas, con los sistemas también, pero con las personas, que se trata de entender si de verdad lo quieres. Y claro, querer no es lo mismo que tener que. A mí de verdad, a mí personalmente cuando alguien me dice tienes que, se me despierta una especie de vocecilla de ¿y por qué? O sea, déjame de ¿y por qué? ¿Vale? Que no la saco por aquí de la situación, pero... Te cierras en el caparazón. Eso es como cuando la frase, cuando tu pareja te dice tenemos que hablar, pues es un poco igual. O sea, Algo te parecido. cierras ahí y dices, ostras, ¿por dónde? Porque Claro, al porque... final, claro, al final es lo que tú dices. O sea, la gente, pero es la forma de un poco de explicarlo, o la forma o sea, yo lo único que puedo decir es lo que a mí me funciona. O sea, yo te puedo decir, mira, no me tienes que creer. Yo lo digo siempre, digo, no me tienes que creer. Lo único que tienes que hacer es pruébalo. Yo te digo que esto funciona, pruébalo tú y mira si te funciona o no te funciona. Ninguno tenemos la verdad universal.
A partir de ahí, sé un poco receptivo y bueno, y si son cosas que funcionan y que ya están comprobadas, pues hombre, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a quedar como estás. Claro, lo que ocurre es que tenemos también la tendencia, también un poco yo creo que por lo que vemos escuchando, por lo que todo se ha dicho, y eso es algo que está cambiando, sobre todo los últimos, o sea, las tendencias más modernas o más actuales, no quiero decir modernas, en cuanto a la gestión de las empresas, de las personas, de lo que es en realidad la identidad de una empresa, tienen que ver con, vamos a dejar de empezar a mirar, que un poco es lo que decías tú antes, vamos a dejar de mirar lo que no tengo, vamos a dejar de mirar lo que el otro sí tiene, vamos a dejar de mirar una serie de cosas y vamos a mirar hacia adentro, como llaman técnicamente, con mirada apreciativa, es decir, vamos a empezar a mirar qué fortalezas tenemos, qué es lo que nos hace, que sabemos hacer muy bien, qué es lo que se nos da fenomenal, qué hacemos muy bien y desde esa sensación de, oye, fíjate lo que tenemos, vamos a empezar a modificar cosas que hagan que eso bueno que tenemos sea lo que brille y sea lo que nos diferencie de esa competencia que tenemos al lado, porque al final cada empresa tiene su esencia, tiene su forma de ser, tiene su cultura, al final esa cultura informal que desprendes en todo lo que haces y realmente tienes que pararte a pensar a veces es, en lugar de empezar la casa por todo lo que no tengo y echarme las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, todo lo que me falta es, oye, ¿qué tienes de bueno? Desde ahí, ¿qué podemos hacer? Y con esas fortalezas, ¿qué podemos empezar a modificar en estructuras, en sistemas, en procesos, en procedimientos, en equipos, en todo lo que compone al final la rueda de tu empresa, ¿no? Que son un montón de cosas. Cuando empezamos a poner el foco fuera de lo que no tengo, lo que viera hacer el otro, lo que yo no tengo, lo que no sé qué, a mí por la sensación de agobio es, Dios mío, ¿pero qué estaré haciendo? Y entonces salgo corriendo y no quiero saber nada más, ¿no? Pero eso tiene mucha culpa, no sé, bueno, le echaremos la culpa al gobierno porque siempre no. Está ahí para echar la culpa, pero al final lo que te están vendiendo, lo que estás escuchando, dice innovación, fondos para innovar, fondos para tal, fondos para mejorar, al final, y es lo que tú dices, pero vamos a ver, antes de hacer cosas nuevas, lo primero que tengo que hacer es ver qué es lo que tengo y mejorar lo que tengo. Y cuando tenga lo que tengo, lo mejore y saque el 100% del rendimiento, me pongo a hacer cosas nuevas. ¿Pero por qué? Porque cuando mejoras lo que tienes, para lo cual no necesitas ni grandes recursos, ni grandes esfuerzos, sino lo único que tienes que hacer es optimizar un poco y lo que tienes y ya está. Probablemente la mejora sea tal que ni te plantees hacer cosas nuevas, porque ya estarás probablemente donde quieres estar. A partir de ahí, pues entonces ya mejora y cuando ya tengas tu casa limpia y ordenada y todo barrido y todo bien, pues entonces empieza a hacer cosas nuevas. Pero claro, es lo que tú dices, es empezar la casa por los cimientos. Ya fíjate, lo que pasa es que o sea, ahora está muy de moda en los últimos años hablar de innovación. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como coach de negocio en su momento, y esto hace 16 años, yo ya hablaba de innovación, pero entendiendo, y es la pregunta que os hacemos, ¿no? ¿Qué es para ti innovación? Ahora parece, como bien dices tú, Leopoldo, que la innovación se asocia a cosas revolucionarias, disruptivas, etcétera, etcétera, cuando para mí la innovación en su base es simplemente hacer las cosas de una forma diferente. Pero hacer las cosas de una forma diferente, como bien decías tú, es, oye, yo tengo esto, hasta ahora lo estoy haciendo de esta forma, a lo mejor lo puedo hacer de esta otra para llegar al mismo sitio o llegar a un sitio mejor con lo mismo que tengo. Entonces, tan sencilla a veces, yo ponía el ejemplo, lo he puesto muchas veces, cuando vamos de la oficina a casa o de casa a la oficina, o al colegio de los niños, o a donde sea, tú ya te has creado una ruta y ya normalmente vas siempre por la ruta que te conoces, ¿vale? Pero fíjate, pasan dos cosas en esas situaciones. Uno, si ahora mismo te preguntas, si yo que sea tía o cualquiera, oye, en esa ruta que haces todos los días en los últimos 20 años, ¿cuántos semáforos hay? Ni siquiera sabrías decirme cuántos semáforos hay en tu ruta. Y la siguiente cosa es, innovar es tan sencillo como que un día te plantees, oye, ¿y si busco una ruta diferente para el mismo sitio? Simplemente para que tu mente empiece a tenerse que fijar en otras cosas y de repente se dé cuenta de cosas. Cuando nosotros dejamos de estar en hacer las cosas de la misma forma siempre, aunque sea para llegar al mismo sitio, fíjate lo que te digo con lo de ir al colegio de los niños, pero de repente obligo a mi mente a buscar una ruta alternativa para llegar al mismo sitio, mi mente empieza a fijarse en cosas y a lo mejor si te hago en serio la pregunta de ¿cuántos semáforos has pasado? Me dices 15, porque has tenido que fijarte para no perderte para llegar al mismo sitio. Eso es innovar, ¿no? O sea, decir,
voy a llegar al mismo sitio, pero hay una forma diferente de hacer las cosas de las que estoy haciendo ahora, incluso para llegar al mismo sitio. ¿Qué sucede a veces? Cuando haces algo diferente, el sitio al que llegas es mejor del que estabas antes, curiosamente, ¿no? Es decir, te das cuenta de que hay un sitio mejor al que llegar. Pero si de entrada no te planteas la innovación como el simple hecho de cuestionarte, yo siempre digo, cuestionarte con cariño, si lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer para conseguir lo que tú quieres. Si esto es bastante más simple de lo que la gente a veces lo complicamos, si es lo que estás haciendo te lleva al sitio que realmente quieres, ¿sí o no? Sí, fenomenal, sigue. No del todo. Cuestiónate lo que estás haciendo y buscas una fórmula alternativa para hacerlo de otra manera. Que a lo mejor es pues, buscar unos procedimientos, modificar una forma de comunicarte, a lo mejor es una forma diferente de tener tus números para tomar decisiones. O sea, hay un montón de opciones dentro de qué tengo que hacer diferente. Tú lo sabes y yo lo sé. Pero por lo menos tiene que partir del cuestionamiento de, ¿me está llevando a donde quiero ir? Porque si la respuesta honesta es no, ese es el momento para mí de abrir la mente y decir, vale, ¿qué otra cosa podría hacer? Y ahí puedes buscar el apoyo de gente si no te sientes cómoda, obviamente, o cómodo. Buscar el apoyo de mentores, asesores, en fin, o consultores, lo que consideres oportuno. Pero da el paso adelante de decir, no es lo que yo quiero, voy a tomar la seria decisión de ver cómo lo puedo mejorar, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida, que además se hace ese clic de quiero. O sea, ya no es que tengo, ya es que quiero, porque realmente me apetece eso que todavía no he conseguido al 100%. Sí, pero además te puedo ver que según tal, vamos cogiendo el mismo ejemplo que tú planteas, no sería la primera vez que sales un día, un sábado por la mañana y sin darte cuenta, si te descuidas, te plantas otra vez en el trabajo o te plantas en el colegio. Pero si yo no quería venir aquí, sí, es sábado. Pues eso es un poco lo mismo. Pero eso es, al final, todo viene un poco es un poco cerrar el círculo. Al final es la teoría del iceberg. O sea, tú al final ves, el iceberg no es lo que está por encima del agua. La parte grande es lo que está debajo. Ese es el trabajo que no vemos, o el trabajo que hacen los demás y que tú no haces y por eso están donde están. Y bueno, y sobre todo, yo lo que digo siempre, no te creas nada de lo que yo te diga, pruébalo, pero lo que sí, las cosas cuanto más sencillas, normalmente mejor funcionan. Pequeñas cosas que hagas, vas a notar grandes cambios y a partir de ahí te sentirás cada vez más cómodo, porque si al final todo el mundo queremos un poco lo mismo, o sea, lo que queremos es intentar trabajar las menos horas posibles para tener tiempo libre, pero no por el tiempo libre en sí, sino por lo que puedes ocupar el tiempo, tener mejores resultados, no por el dinero, sino por lo que puedas comprar con el dinero y a partir de ahí yo creo que con pequeñas cosas y normalmente con los medios que tienes, sin grandes inversiones, sin hacerte caso bueno, oye, si quieres contratar a la consultora de la bomba que tiene unas tarifas de tal y no sé qué, y luego el trabajo te lo hace el último becario que ha entrado, pues oye, fenomenal, contrata con ellos, te dirán, no es que me han hecho un estudio, me han hecho no sé qué, pues es tontería, si probablemente lo único que tienes que hacer es lo que te habíamos comentado antes, habla con tu cliente, habla con tus empleados, que te digan ellos incluso qué harían ellos para mejorar y a partir de ahí yo creo que notarás un gran cambio y estarás además abierto pues eso, a mejorar la mejora continua. Claro. Yo es que creo que fíjate, lo digo por mi propia experiencia, vamos, que yo he hecho eso cuando lo he necesitado y lo que yo he hecho en otros casos con clientes, ¿no? Y a veces, es decir, lo que dices tú, evidentemente, cada uno puede buscar el apoyo que quiera y comprenda y le resuene, pero muchas veces gente que hemos ido, y yo la primera, hemos ido a lo mejor a cursos de alguna cosa, a formaciones que entendíamos que era lo que necesitábamos, cuando luego hemos venido a nuestras casas a implementarlo, nos damos cuenta de que el pasar a la práctica no es tan sencillo. Pues por eso a veces también buscar apoyos que te puedan acompañar. Es decir, que al final es eso de verte haciendo las cosas. Yo siempre digo que no es igual saber que hacer. Y cuando te pones a hacer,
verte haciendo cosas y verte a ti mismo o a ti misma logrando cosas es lo que te da el siguiente empujón para dar el siguiente salto, para dar la siguiente mejora. O sea, porque tienes que realimentar tu fuente de motivación. Si cada vez que te pones a querer tal, tus sensaciones de frustración, tu energía y tu motivación no se retroalimentan, más bien van bajando como las pilas, ¿no? Va bajando como la batería del teléfono. Entonces, necesitas en algún momento, es decir, verte haciendo cosas y a veces hay pues determinadas figuras que te acompañan, que están contigo, que te ayudan a ver cuál es ese punto que te falta para cambiar ese procedimiento o para tener una conversación diferente con tu empleado o para comunicar los objetivos de una manera diferente o para revisar tus cuentas de pérdidas y ganancias y entender lo que tomas decisiones o no tomas, que al final son un montón de elementos que tienes que conjugar como dueño o dueña de una empresa. Yo creo que eso a veces las personas, y es mi experiencia, a veces hay personas que no se atreven porque hay alguna cosa que tampoco hemos gestionado muy bien, porque, y esto es un convencimiento personal, puedo estar equivocada, pero a los que tenemos cierta edad, además, no nos han enseñado a gestionar la vulnerabilidad. Sobre todo cuando te consideras dueño o dueña de una empresa, es como yo no puedo no saber las cosas, yo no puedo admitir que no sé. Pues hombre, bienvenido al club de los seres humanos. Los seres humanos no lo sabemos todo. Así es que necesitas en algún momento poder tener esos puntos de apoyo que te digan, vale, pues esto no lo sabes, pero mira, esto lo puedes hacer así. O esto que hacías tal, fenomenal, ahora cambia esto por aquello. O sea, al final es esa especie de... A mí me gusta hablar de colaboración, pero de decir de sinergia, ¿no? Yo te apoyo a ti en lo que tú no sabes, pero yo también me estoy retroalimentando con tu forma de entender las cosas, con tu forma de hacer las cosas y con tu manera de entender las empresas o las personas, ¿no? Claro, y esa relación al final es una relación muy rentable para el otro y muy satisfactoria para ti en el caso que estés en el otro lado. Yo lo que digo siempre es que no es ya lo que hayas, en el caso mío, y supongo que a ti te pasará una cosa parecida, o sea, no es tanto lo que hayas estudiado, sino lo que has aprendido de tus clientes. Total. Entonces, esa experiencia, eso no te lo va a dar ninguna escuela. Y eso es lo que tú puedes hacer lo que tú vas a hacer por tu cliente, porque además lo que ellos tienen que hacer, primero por un lado, que yo lo que nos quedaría por ir sí, resumiendo o cerrando la conversación. Le diría a la gente, sé curioso, intenta siempre ser mejor, pero en todos los aspectos, da igual como padre, como pareja, como empresario, como tal, todo. Y bueno, y a partir de ahí, pues todo irá mejor. Claro. Pues absolutamente de acuerdo. Yo al final hay una frase que creo que es importante, ¿no? O sea, la transformación de tu negocio empieza y termina en ti, ¿no? En ti como dueño o como dueña del negocio. Si hay una frase por ahí que dice que tu negocio es tan frágil como la parte más frágil del negocio. Y a veces no nos damos cuenta, pero la parte más frágil del negocio, de la empresa, somos cada uno de nosotros como responsables o como líderes, porque tenemos tal cantidad de cosas que supuestamente debemos controlar que a veces la situación nos supera. Entonces, realmente, esto, fíjate, para mí es muy simple y muy complejo a la vez, ¿no? Si eso es así, si tú te fortaleces, si tú logras convertirte en esa persona que sabes que puedes ser, tu empresa te va a brillar igual que tú. Es decir, si tú estás mejorando todo, tu empresa mejora. Irá evolucionando hacia arriba, eso sí, es indudable. Así es que yo creo que mi último consejo, efectivamente, por ir cerrando, es, hombre, cuida de ti, o sea, cuida de ti como líder, como empresario, como empresaria, como responsable de personas, porque si tú te retroalimentas, si tú realmente consigues subir el peldaños en esa mejora continua de la que hablabas tú antes, Leopoldo, tu empresa te va a acompañar. O sea, es una fórmula matemática. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena apostar por uno mismo, por una misma siempre, ¿no? Y sobre todo hacer cosas sencillas y bueno, y buscar gente que te ayude, que te apoye, que te acompañe pero lo que decíamos al principio, para ser proactivo, no ser reactivo, porque no es lo mismo una enfermedad que te la diagnostican al principio que cuando ya la tienes muy avanzada, porque al final probablemente el coste o el perjuicio sea mucho mayor.
Y bueno, y lo que nos escuchen, pues lo que tienen que hacer es, pues eso, intentar ser mejores y si les gusta lo que han escuchado, pues que nos contraten. Y si no les gusta, pues que busquen, por supuesto, que comparen y que vean otras opciones. Y poco más. Tienen la gente, yo siempre pienso que todos mis clientes tienen suficiente criterio como para saber qué es lo que les conviene y qué es lo interesante para ellos. A partir de ahí, pues bueno, pues ahí nos tienen para lo que quieran o que necesiten. Absolutamente. Y simplemente, bueno, pues yo por mi parte, lo que ha dicho Leopoldo, daros las gracias también, ¿no? por estar aquí, el tiempo que nos dediquéis, por escucharnos, y estamos a vuestra disposición. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestro servicio sin ningún tipo de un problema. Y creo que ha sonado un teléfono, me vais a disculpar, pero esto es lo que tiene el directo y no lo sabía, pero da igual. Bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima, por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Gracias, Leopoldo, por compartir este tiempo conmigo. A ti, Begoña. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.